Hola mis estudiantes, en esta cápsula hablaremos respecto a los protocolos de perfusión. Bien, la perfusión sanguínea, principalmente la del torrente cerebral, es el volumen de sangre que pasa a través de un tejido por unidad de tiempo, milímetros por cada 100 gramos por minuto. En el caso de la perfusión cerebral, que en nuestro órgano es de interés, habitualmente su perfusión rondea entre los 40 y 60 milímetros por cada 100 gramos por minuto, que es un valor de referencia para poder dar un cimiento entre lo normal y lo patológico tumoral principalmente. Así que la perfusión, las secuencias de perfusión nos van a entregar información muy valórica en lo que respecta a la vascularización, tanto en condiciones normales como en condiciones patológicas. Es un factor de indicación de factores isquémicos, sobre todo en accidentes cerebrovasculares, y sirve como un factor indirecto en la actividad metabólica tisular, principalmente en el componente cerebro. Ahora, las técnicas de perfusión hay de dos tipos. La Dynamic Susceptible Contrast, que el DSC, que es un sistema de control que aplica uso medio de contraste exógeno, que es el que nosotros ocupamos, el medio de contraste gadolíneo, ¿cierto? Es la técnica que más se ocupa porque no solamente hace valoración cualitativa, sino cuantitativa de muchos factores que vamos a ver más adelante, que son fundamentales para la caracterización metabólica y de perfusión de un tejido en particular, que en este caso sería el cerebro. Y tenemos la Arterial Spin Leveling, que es la ACL, ¿cierto?, que nos permite, a través de una secuencia que no aplica medio de contraste exógeno, o sea, no se inyecta medio de contraste, dar un marcaje de la señal del agua de la sangre para poder generar un factor predictivo, cualitativo, cuantitativo de ese tejido en particular. ¿Tiene menos indicaciones clínicas? Claro que sí. No todos los equipos lo tienen, pero es muy útil, sobre todo en pacientes que no podemos inyectar medio de contraste o que necesitamos caracterizar algunas zonas de conflicto que pueda producir las secuencias gradientes que se ocupan en las DCC, ya que vamos a ver más adelante que se aplican secuencias gradientes. En el caso de la ACL se ocupan secuencias de la familia de Spin-Echo. Son secuencias muy rápidas, potenciadas, avanzadas, que trabajan desde las Spin-Echo, ¿cierto? Y tenemos una tercera, que en este caso no la voy a comentar, que es las DSC, las Dynamic Susceptible Contrast Enhancements, que permiten hacer una perfusión, pero en vez de estar potenciadas en T2, se potencian en T1, donde se trabajan en hipófisis, en mama, en próstata. Y también se pueden hacer valores predictivos, cualitativos, cuantitativos de la tasa de perfusión local. Bien, partimos con las imágenes sin medio de contraste, que son las AS. La técnica de ACL es una técnica que trabaja con la secuencia de base de Spin-Echo. Son secuencias muy largas, a diferencia de la que vamos a ver que es la DSC, que es la que ocupa medio contraste. La ACL se demora demasiado. Para poder cubrir un parénquima completo cerebral se demora entre 7 a 8 minutos. ¿Por qué? Porque hace dos tipos de marcaje. El marcaje se hace a través de un sistema de control y un sistema de marcación del pool de protones de la sangre. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Mediante pulsos previos de 180, que son inespecíficos, ¿cierto? Un pulso 80 estándar para todo el tejido, y muy cercano a este pulso se lanza un segundo pulso que es específico para los protones de la sangre. Entonces, de manera de que cuando nosotros volcamos completamente el vector de los tejidos, lanzamos un segundo pulso que vuelca aún más el vector de la sangre. De manera que cuando ya la sangre se haya trasladado de esta zona de estimulación, en el siguiente corte se va a dar una señal fidedigna. Entonces nosotros vamos a tener dos imágenes. Una imagen que va a tener un pulso de 180 estándar, ¿cierto?, que es mi imagen control. Mi imagen que, obviamente, estas imágenes yo no las veo hasta ver la sustracción producto. Una imagen control, ¿cierto?, que es donde veo mi tejido estático, ¿cierto?, con mi pulso 180 solito, y después se lanza una segunda secuencia en donde, aparte de tener este pulso de 180 que es inespecífico, se lanza un pulso de 180 específico para los protones de la sangre que vuelcan y dan un marcaje. Ese es el concepto que tiene la secuencia ACL. Se le da un marcaje al protón de la sangre, de manera que lo excito y en el siguiente corte da mi imagen resulta. Bien, entonces el principio físico que tiene es un principio bastante similar a lo que se hace en medicina nuclear, ¿cierto? En las imágenes PET-CT, en realidad, en donde se hace un etiquetado, un marcado del elemento radioactivo que se está ocupando en este examen, pero en este caso estamos marcando los protones de la sangre. Y obviamente, como estamos viendo marcaje de la sangre, estamos potenciando en T1. No puede ser un T2, tiene que ser un T1. Y como no estamos ocupando medio contraste, tenemos que absorber lo poco y nada de señal
que nos entrega la sangre, así que tenemos que marcarla varias veces, ¿cierto? Fuera del plano de adquisición se dan los marcajes, que son estas secuencias, estos pulsos en particular que hacen que se vuelquen los vectores tanto del tejido estático, del tejido completo, como del tejido del vector de la sangre. Bien, entonces un poco haciendo la analogía dinámica de esta imagen, se lanzan los pulsos 180, ¿cierto? Y se adquiere la imagen, que es mi imagen control. Luego de eso yo lanzo un segundo pulso, además, que es específico para la sangre, y puedo finalmente la imagen control con la imagen de referencia de marcaje, sustraerla y obtener la imagen resultante que acaban de ver. Entonces, volvemos a lo mismo, lanzamos un pulso inversor, ¿cierto?, que vuelca todo el tejido y hace una imagen control, y bueno, esta imagen está al revés, y después lanza un segundo pulso de 180 más el pulso específico para la sangre, que hace el marcaje de la señal sangre, y con estos dos volúmenes de imagen se sustraen y finalmente se obtiene donde circula la sangre. Así que vamos a tener una imagen estática, ¿cierto?, que es la imagen de la izquierda de su pantalla, trae o se hace una sustracción negativa con la imagen al medio, ¿cierto?, que tiene el vector de la sangre, en donde se marcó con este pulso extra de 180 que nosotros agregamos. Y finalmente obtenemos un factor de sustracción, que en donde la sangre la vamos a ver hiperintensa, como se visualiza en esa imagen. Ahora, ustedes buscarán en la bibliografía, en los papers, que hay de varios tipos de ACL. Va a depender de cómo trabaja el pulso de 180. Hay secuencias que trabajan con el pulso de 180 muy cerca del pulso en específico. Hay secuencias o marcas que trabajan con el pulso de 180 de forma diabática para tener una mejor relación señal-ruido. Va a depender, ¿ya? Pero este es el principio básico, esto es lo básico de lo básico, ustedes debieran saber. No voy a entrar más en detalles para no enredarlo. Ahora, ¿podemos hacer una valoración cualitativa cuantitativa? Claro que sí, pero los factores de caracterización de perfusión son mucho menores que los que vamos a obtener en las imágenes de SC. En la ACL solamente podemos hacer una valorización de volumen, que es el CBB, el CB larga B, que es factor de volumen de sangre cerebral, volumen blood cerebral, ¿cierto?, que permite caracterizarla a través de mapas, que lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Me aprovecho de la siguiente secuencia para mostrar esos mapas, y hoy en día ya podemos trabajar con estas nuevas secuencias en una forma más cuantitativa, en una caracterización más cualitativa. ¿Dónde podemos dar aplicación clínica en las secuencias ACL? Habitualmente pacientes que no se puedan inyectar medio contraste y que requieran el trabajo de caracterización de perfusión de volumen de cerebral, en pacientes que tengan elementos tumorales que requieran caracterización vascular de esas zonas, como un craneofaringioma. De hecho, para los craneofaringiomas, que son los protocolos de cavidades perinasales, como son una zona muy susceptible de niveles hidroaéreos, ¿cierto?, aplicar una secuencia gradiente es fatal por las interfaces de materias locales, pero aplicar una secuencia ACL que tiene un principio de base Spineco súper avanzado, insisto, nacen de los principios físicos Spineco, pero no implica que trabajen como una Spineco clásica, que la que hemos visto, sino que son secuencias muy avanzadas, permiten trabajarlas de forma muy dinámica y no se ven interferidas por las interfaces de contraste, o en zonas donde generen mucha influencia de susceptibilidad por materia, que también es bastante bien. Y la que nos interesa, la que es de mayor interés y la que probablemente ustedes van a ver con mayor incidencia, que son las Dynamic Susceptible Contrasts, que son las DSC. La técnica de susceptibilidad por medio de contraste trabaja principalmente, como bien dice su nombre, en la susceptibilidad del medio de contraste. Esta secuencia sí trabaja con inyección de medio de contraste endovenoso y requiere de una perfusión tan alta como la que vieron en algún momento en perfusión en escala. Así que a través de lo que nosotros vamos a tener en los mapas de susceptibilidad, vamos a hacer categorización cualitativa y cuantitativa, ¿cierto? A través del volumen, del flujo, el tiempo de tránsito y el pic máximo que tenga la entrada y salida del medio de contraste. Así que en este caso sí o sí vamos a necesitar un elemento exógeno paramagnético, que en este caso es el medio de contraste, y requerimos de la presencia de una secuencia de base gradiente que permita trabajar la susceptibilidad en su máxima expresión, o sea, demostrar el máximo artefacto posible, ¿ya? Que son las secuencias epigradientes, que habíamos comentado en algún momento que la secuencia epi se divide en epi-Spineco, ¿cierto?, que es la que trabaja en la difusión, ¿cierto?, en epiperfusión, que son las epigradientes, ¿cierto?, y la epi de inversión-recuperación, que son las menos ocupadas. Existen, pero son las menos ocupadas. Eso ya no vamos a entrar en ese. Así que en este caso vamos a trabajar con secuencias epi, que son muy rápidas. Necesitamos un tiempo de vuelo muy alto para estas imágenes. Así que epi nos ayuda bastante en esa caracterización.
con características de secuencias gradientes. Por lo tanto, si vamos a trabajar con el medio de contraste, tenemos que ver entrada y salida rápida del medio de contraste. Por lo tanto, el T1 no nos sirve. La presencia del medio de contraste, cuando las vemos en el T1, pueden llegar a percibirse hasta 4 horas después de la inyección del medio de contraste, dependiendo de los factores de filtración glomerular que tenga el paciente. Sin embargo, trabajarlas en el T2, podemos ver entrada y salida del tejido perfundido en muy poco tiempo, en menos de un minuto. Ya las influencias en el T2. Así que sí o sí estas gradientes las vamos a trabajar. Bien, entonces ¿cómo trabaja esta secuencia? Vamos a trabajar con, bueno, omitan eso de 90-180, que eso es un error de la página de Imayos. Yo saqué estas ilustraciones de Imayos, ¿cierto? Así que no es un 90-180, es un ángulo alfa y un siguiente ángulo que habitualmente no lo entregan. Pero trabajamos con secuencias gradientes, ¿cierto? Entonces trabajamos con el pulso alfa, ¿cierto? Lanzamos un segundo estímulo para poder generar una mayor inclinación del vector. Y posteriormente hacemos la adquisición del eco. Habitualmente son trenes de eco, de la captura del eco, como si estuviéramos alargando. Es como la secuencia fase gradiente coherente, pero de alargamiento del tiempo del eco. Por lo tanto, por eso aparece el tren de eco en estas gradientes bipolares. La lectura se hace mucho más larga, porque obviamente esperamos que haya una respuesta de susceptibilidad del medio de contraste. Entonces, cuando va llegando el medio de contraste, va a haber una caída abrupta de la señal. Y esa caída bruta de la señal es concordante con la máxima concentración de perfusión tanto en volumen como en flujo de ese tejido. Y posteriormente ese tránsito tiende a salir, ¿cierto? Como el primer ciclo de vueltas hemodinámico que tiene el medio de contraste en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que se mide en el primer minuto de inyección, desde que uno inyecta hasta que se ve la administración del medio de contraste en este rango de 1 minuto? Recuerden que la perfusión cerebral se da entre los 10 a los 13 segundos en un paciente normal adulto y puede durar hasta los 20 segundos como fase arterial venosa. En los 20 segundos ya tenemos componente venosos. Entonces es importante saber esta composición de flujos y de perfusión que rondan de los 40 a 60 ml por cada 100 gramos por minuto, ¿cierto? Y que nos va a permitir hacer la valorización de forma cualitativa en mapas y cuantitativas en factor de valoración ROI, que es el trabajo de nosotros como tecnólogos, ¿cierto? En sacar los mapas y sacar la valoración cuantitativa factor. Bien, entonces una de las grandes características que tienen estos protocolos es que mientras mayor sea la concentración del medio de contraste, va a haber una mayor susceptibilidad de la caída de la señal. Es una señal inversa, ¿cierto? Hay una caída de la curva que es proporcional a la concentración, tanto en perfusión y flujo como habíamos comentado anteriormente. Esto se hace en una evaluación cualitativa en el tiempo, por eso es importante medirlo y estas secuencias no duran más de 1 minuto, son secuencias excesivamente rápidas, muy rápidas. Los efectos de medio de contraste que queremos lograr es que tenemos que influenciar la disminución de los efectos del T2 a través del uso de medio de contraste. ¿Cómo lo vamos a lograr? Mediante el paramagnetismo que tengan estas moléculas. Por eso en este caso es importante que sean iónicas, que tengan elementos radicales que puedan permitir generar este efecto de paramagnetismo propio de los medios de contraste. Obviamente esto revoca en que las imágenes se vean vascularmente, en la zona donde hay tránsito vascular se vea hipointensa, como se visualiza en la imagen. Como les comenté anteriormente, esta es una secuencia gradiente que trabaja con secuencias con ángulos muy cortos, que permitan hacer que esta secuencia sea muy rápida. Por lo tanto, están enfocadas directamente al tránsito del medio de contraste entre la rama arterial venosa del componente cerebral, ¿cierto? Y trabajando con estos parámetros de tiempo de eco, tiempo de repetición muy cortos, hacen que la adquisición sea muy acotada, entre 50 segundos a 1 minuto. No dura más que eso en la fase perfecta. ¿Con qué logramos con estos tiempos de tiempo de repetición y tiempo de eco, que si bien es cierto son cortos, dependen del ángulo de inclinación para que sean potenciadas entre dos, es disminuir los artefactos de flujo, que eso se ayuda con el medio de contraste y además con esta parametrización que acabamos de comentar. Como buena secuencia gradiente es muy susceptible a los cambios de susceptibilidad magnética, ya sea en interfase de materia, ya sea por elementos metálicos, ¿cierto? Y otros artefactos o artificios que puedan generar el exceso de susceptibilidad y puedan generar falsos positivos, falsos negativos. Desventajas de esta secuencia es que, como les comenté anteriormente, necesitamos resaltar los componentes de susceptibilidad a través del medio de contraste, y eso involucra que si hay otros componentes de susceptibilidad como tapaduras antiguas, la amalgama genera mucho artificio en nuestra imagen. Así que como secuencia no permite corregir estos artefactos que son bastante conflictivos en nuestra imagen. Además, formas del trayecto del llenado del espacio K hace que sea aún más tortuoso corregir sobre todo artefactos geométricos y artefactos por distorsión geométrica
mediante presencia de elementos metálicos. Habitualmente esta puede ser single shot o multi shot, pero habitualmente se trabaja single shot. Necesita hacerlo lo más rápido que se pueda y a ocupar en su máxima expresión las gradientes. Así que para poder hacer una fase de perfusión necesitamos una secuencia muy rápida, ¿cierto? Una secuencia gradiente EPI. Secuencia single shot. Inyectora, idealmente, si no la tienen, por lo menos hacer bolo a presión, ¿cierto? Una vía permeable al menos de 20, número 20 o 18, si es que da el paciente. En resonancia habitualmente no trabajamos con branuras muy grandes, pero en este caso sí lo necesitamos. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar con al menos con un bolo de caudal de 3,5, al menos, porque la perfusión cerebral es muy rápida. Necesitamos ver en su máxima expresión la tasa de perfusión cerebral. Y las dosis son un poquito más altas de lo habitual, entre comillas 1,5, 1,6 por kilogramo paciente. Así que los rangos en un paciente de 70 a 90 kilos rondan entre los 12 a 15 ml, ¿ya? Acompañado siempre de un puje suero fisiológico, siempre y cuando se ocupe con una inyectora de doble cabeza. Trabajan con una línea de extensión, sí van a necesitar el suero para empujar el medio de contraste que quede retenido de la línea de extensión. Pero si no están trabajando con línea de extensión, pueden inyectar medio de contraste directo. Y obviamente trabajar con un software que te permita caracterizar y sacar los mapeos y la caracterización de la curva. Ahora, estos son parámetros tipos, no es algo que ustedes tengan que trabajarlo así por categoría. Sí es importante saber el ángulo de inclinación que nos va a permitir caracterizar esta imagen en un T2 y no en un T1, que está ahí justo en intermedio, no es ni DP ni T2. Porque no puede ser ni tan alto ni tampoco tan bajo. Este factor es un factor conflictivo, como le dije, en una secuencia avanzada, porque nos tiene que potenciar en T2, pero minimizar las influencias del T1 gracias a este efecto del ángulo de inclinación. Obviamente, el factor EPI puede reducir los tiempos de adquisición, logrando un tiempo de vuelo de un volumen por segundo hasta 2 volúmenes por segundo, 2 volúmenes de imágenes por segundo. Por lo tanto, es una imagen que va corriendo sin pausa. Yo lanzo la perfusión y se va lanzando de manera consecutiva. Por eso se dice que hay un estudio con 40 fases dinámicas, porque son 40 volúmenes en menos de un minuto. Se va lanzando, cada volumen dura un segundo en un campo de 1.5 con 33 militeras, que es lo que se van a tocar con un tiempo de vuelo de un segundo. O sea, cada volumen de 20 imágenes puede correrte en un segundo, sin pausas. La perfusión no tiene, y rondean entre los 50 segundos, un minuto, máximo un minuto y medio, ¿ya? Y a los 50 segundos ya es suficiente para ver la perfusión cerebral, para ver el llenado, la llegada, el lavado y la salida del medio de contacto. Así que una vez que ya nosotros adquirimos nuestra imagen perfusión, nosotros vamos a hacer la caracterización cuantitativa y cualitativa a través de las curvas de susceptibilidad. Las curvas de susceptibilidad miden varios factores que nosotros debemos valorizar y comparar. Dentro de ellos tenemos el CBB, que es el volumen de sangre cerebral, el CBF, que es el flujo de sangre cerebral, MTT, que es el tiempo de tránsito medio, el TTP, que es el pic del tránsito. Uno de los parámetros más importantes es el CBB, que es el volumen cerebral, sanguíneo cerebral, que indica la cantidad de sangre en un volumen de tejido o en un rango de tejido determinado. Es el que genera mayor valoración cualitativa y cuantitativa, principalmente cuantitativa, en la presencia de tumores. Tenemos un segundo valor que es el MTT, que es el tiempo de tránsito medio. El tiempo de tránsito medio indica el tiempo que tarda la sangre en atravesar ese box, cuánto tarda en llegar a su pic de mínima señal en esa imagen. La relación que nos obtiene el CBF, que es el flujo de sangre cerebral, que indica la cantidad de sangre que pasa por un volumen en un tiempo determinado, ¿cierto? Que tan rápido, que tan lento. Que si bien es cierto, en este tipo de secuencias con uso de medio de contraste no se ven afectadas, el flujo sí se ve afectado en la secuencia ASL, que no lo dije anteriormente, pero el flujo, si es más lento, si es más rápido, sí me afecta significativamente mi imagen. Y el tiempo de tránsito, el TTP, que es el tiempo de pic máximo que tiene la caída abrupta de la señal en mi imagen DSC. Bien, así que tenemos este tipo de imágenes que son comparativas. Tenemos la imagen antes del contraste, que si bien el cerebro se ve casi sin interfaces de contraste. Llega al medio de contraste y lo que hace es que los vasos se ven con una vía abrupta de la señal, ¿cierto? Por la presencia del gadolinio, y después, pasado del minuto, vuelve el cerebro ya a su condición basal casi inicial. La percepción del medio de contraste es mínima, el ciclo hemodinámico que tiene el medio de contraste en nuestro cuerpo. Ahora, como les dije anteriormente, podemos hacer valoración cuantitativa con el mapeo de la curva y el factor predictivo de la valoración bajo la curva. Los análisis cualitativos, que son los mapas de cuantificación de los mismos factores que habíamos conversado anteriormente, que te ven flujo, volumen y tránsito del medio de contacto. En un paciente
que se presenta por un infarto, habitualmente nosotros le hacemos el protocolo stroke, ¿cierto? Difusión flare gradient. Podemos agregar un T2 en el caso de que el paciente tenga las condiciones o se quiera hacer una valoración post lesión, ¿cierto? Después de las 24 horas para hacer una caracterización morfológica. O sea, ustedes saben que no se pierde tiempo, pero este es un caso norteamericano, así que lo puse como... Así que la valoración del mapa que se hizo en ese protocolo nos indicó que, si bien es cierto, en el FLAIR y en el T2 no mostraban hallazgos significativos, sí generaba una caída abrupta o una zona caliente de hiperperfusión local, ¿cierto? En el caso del tiempo de tránsito medio y en el MTT. Y el volumen local se veía parcialmente débil. Hicimos una fase angiográfica, ¿cierto? En donde no responde al patrón angiográfico. Después de las 24 horas nos dimos cuenta que hay un patrón, ¿cierto? Que se manifiesta en el FLAIR, se manifiesta en la difusión, se manifiesta en el EDC y que responden al factor predictivo de la perfusión que se habían demostrado al momento de ingresar el paciente. Entonces, la perfusión, si bien es cierto, es muy poderosa, entrega mucha información valorativa de la perfusión local. Puede entregar información viable siempre y cuando las condiciones del protocolo se den, porque si el paciente está en crisis, no nos va a dar el tiempo y va a tener que pasar a hemodinamia de manera inmediata. Por eso, el factor perfusión para un caso de infarto aquí en Chile no es tan fuerte. Pero sin embargo, la valoración de la perfusión para tumores sí es muy alta. En este caso también tenemos un caso de una lesión que se valoriza de manera cuantitativa en un tejido sano, ¿cierto? Versus un tejido patológico, que es el de color verde. El tejido sano es el que está en color amarillo. Y el tejido verde y rojo son sectores que son patológicos. Y si se fijan, el factor de perfusión ahí se perdió, a diferencia del tejido sano, que sí hay una buena tasa de perfusión. Lo mismo para la presencia de tumores y otros componentes patológicos como abscesos, por ejemplo, que la valoración cualitativa a través de los mapas son bastante significativas y pueden dar una referencia en esos patrones. Es muy útil para procesos patológicos de lesiones primarias cerebrales que han tenido tratamientos de radioterapia principalmente, para hacer la valoración del lecho quirúrgico y del tejido circundante del lecho tumoral. Y eso también es bastante útil en el valor predictivo de posible cirugía o variantes del tratamiento en pacientes de lesiones primarias cerebrales. Para la metástasis no se requiere, de hecho el protocolo de metástasis es un cerebro estándar, así que la fase de perfusión no se requiere, porque ya es una lesión conocida, es una lesión caracterizada y se sabe la causa activa, así que no debería ser un factor. Pero sin embargo, sí se van a encontrar en estudios antiguos, y hablo de antiguo del año 2000, 2010, ¿cierto? 2005, 2010, no exagero tanto. Hacen caracterización mediante la perfusión. Tiene limitaciones, a pesar de todas las grandes ventajas y herramientas que te entrega esta secuencia, claro que sí, pero tiene muchas desventajas, como la baja resolución espacial. Te entrega solamente lo que pinta y lo que no pinta el medio de contacto, o sea, lo que cae la señal y lo que se mantiene sin señal, ¿cierto? Los valores cuantitativos son poco predecibles, ¿cierto? No son poco replicables dependiendo del equipo, así que hay que tener ciertos cuidados, porque no es lo mismo trabajar en un campo de 1.5 que en un campo de 3 telas. Idealmente las perfusiones se tienen que hacer. Obviamente, como comenté, es muy susceptible a presencia de elementos que generen susceptibilidad, como la presencia de metales o interfaces de materia, como aire-hueso, ¿cierto? Presencia de calcificaciones, presencia de metales. Hay desestimaciones de algunos factores, como cuantificación de valores tumorales que pueden generar falsos positivos en la valoración periférica tumoral al momento de hacer una predicción quirúrgica. Sí, la puede haber, así que no hay que confiar mucho tampoco, dependiendo del equipo claramente. Si es 3 telas, la sensibilidad diagnóstica va a ser mayor. Y obviamente estas imágenes tienen que ser factores comparables de tejidos sanos versus tejidos tumorales. Y a veces pueden ser tan invasivos los tejidos tumorales que no encontramos tejidos sanos que podamos comparar. Así que hay solapamiento entre algunos factores valóricos para algunos tumores. Y podemos topar con factores de cuantificación entre un vaso y un tejido parenquimatoso de la sustancia blanca, que es lo que habitualmente estudiamos. No sugiero que los valores ROI, y de hecho la teoría, los papers hablan que no sugieren hacer la valoración ROI en la sustancia gris o cercana a la sustancia gris, sino que se tienen que hacer sí o sí la sustancia blanca. Eso, chicos, espero que haya sido de utilidad esta de clase, que era una parte importante de la secuencia avanzada que nos quedaron en el tintero. Estamos viendo en una siguiente cápsula. Nos vemos.